el libro Fundamento de Química para Físico tiene 8 capítulos. Según el cronograma, es un libro muy elemental, pero sin embargo, según mi opinión, tiene conceptos fundamentales sobre los cuales son como los cimientos de la química. Y se desarrollan, según el cronograma, 2 capítulos por encuentro. Los 8 capítulos de ese libro se desarrollan en los primeros 4 encuentros. Este es el primero porque este es el segundo. El primer encuentro se hizo un comentario, se presentó el libro, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el libro. Este libro lo escribimos con Jorge. Yo lo tenía escrito como un borrador o algo estaba previsto antes. Si ustedes leen el prefacio, Jorge, hay un prefacio y hay una historia que escribió Jorge, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo siempre, yo les digo que tienen que leer, que es conveniente leer el prefacio, y yo no leo ningún prefacio, pero no importa, lo tienen que leer. Bueno, este libro se publicó en Ecuador, ahí está una historia, y ustedes ya se los enviamos a todos, así que teóricamente ustedes pueden hoy hacer preguntas, consultas, etcétera, etcétera. Cualquier comentario sobre lo que vimos el otro martes. Si no hay nada, empezamos. La idea ¿no hay nada? ¿Nadie me pregunta nada? Bueno, ¿seguro? Sigo. Siempre la idea es la misma. El material ya está todos los asistentes lo tienen. O sea que teóricamente la forma de trabajar es que, por lo menos los de hoy, los asistentes lo hayan leído o tener idea. Lo máximo sería analizado o estudiado. La otra idea de los Power es que, aparte que para trabajar en los encuentros, es una especie de resumen que puede ser útil para aprender y para comprender, porque es otra forma de presentar conocimiento, obviamente resumida personalmente, pero esa es un poco la idea. A lo mejor en el Power hay cosas que, como están presentadas de otra manera, sí, son útiles para cada uno. Bueno, sigamos. La química como ciencia, eso es un comentario que introdujo. Con Jorge se han escrito muchos libros y él en este libro hizo como agregados, misceláneas de muchos temas. Este es uno. El libro empieza con universo, o sea, aparte de química, esta parte es casi mucho de ciencias naturales. Y como en ciencias naturales está incluido el universo y la naturaleza, ya decimos rápidamente lo que es. Todo lo que se conoce y se desconoce, y la naturaleza sería todo en el planeta Tierra. Sigamos. Bueno, el sistema solar, nuestro sistema donde estamos nosotros, tiene 8 planetas. Nuestro planeta donde habitamos es el tercero, y yo le llamo biosfera al medio ambiente, donde está la atmósfera, donde hay vida. Atmósfera, hidrósfera, litósfera. Sigamos. Bueno, el sistema solar está en una galaxia, eso ya lo hemos visto, bueno, es un conocimiento general. En el curso, en el taller de astronomía, por supuesto, hay temas de galaxia. Nuestra galaxia se llama Vía Láctea y es una galaxia espiral, y el Sol está más o menos a la mitad del radio del centro. Sigamos. Bueno, nosotros somos unos animales evolucionados. No sé bien la evolución. Bueno, ahí está una secuencia. Yo a veces le llamo mono-hombre al primero y mono-hombre al segundo. Perdón, mono-hombre al primero, hombre-mono intermedio y hombre al tercero. Y esto no es machista, podríamos decir femenino. Sigamos. Yo pongo sapiens entre comillas. Bueno, en el dibujo anterior, sapiens le llama a nuestra especie. Bueno, de sapiens tiene poco, pero tiene 5 detectores o sentidos. Esos detectores detectan algunos componentes. Ahí hay un ejemplo. Y se estudia el universo y la naturaleza para conocerlo, objetivo fundamental de las ciencias naturales. Sigamos.
Esto yo lo repito, hasta en astronomía lo repito. Creo que hay que tener explícitamente, no omitir estas definiciones y conceptos fundamentales. El sistema es la parte del universo elegida para estudiar. Salvo que estudiemos el universo completo, siempre hay una parte. El concepto de modelo es muy importante. Es una propuesta para un sistema que trata de justificar o justifica con un modelo alguna parte. Y tiene que usar el método científico. Pero lo más importante para mí es que los modelos son parciales, una parte, y transitorios, hasta que algo o alguien los refuta. Otro concepto importante es clasificación. Cuando clasificamos un sistema, primero hay que describir todas las propiedades que tenga, todas las posibles, todas las que uno conozca, y después decir en base a qué uno lo clasifica. Yo en este caso siempre hago el mismo ejemplo. Uno dice hombre o mujer y no hay duda, y no dice en base a qué. Creo que hay una característica obvia, es que las mujeres pueden quedar embarazadas y los hombres no. Pero hay muchas otras. Sigamos. Bueno, esto yo lo tengo en el libro. A veces me refiero a las condiciones ambientales de la Tierra, una presión y temperatura ambientales, la presión atmosférica, la temperatura entre menos 50 y más 50, etcétera, etcétera. Los cuerpos son sistemas macroscópicos. En este taller, sistema macroscópico significa un sistema formado por miles de millones de partículas. Todos los cuerpos que detectamos con la vista y aún con el microscopio óptico son sistemas macroscópicos. La materia constituye los cuerpos. Y hay dos maneras, digamos, de abordar la materia. Una es cualificarla, que es decir, su calidad. Decir que un cuerpo es una porción limitada de materia es una calidad. Y después, esa característica la podemos medir. Y aparece el tema de la cantidad, que es una medición. Un tema muy interesante es contar o medir. Cuando uno mide y cuando cuenta, aparece un número, una magnitud. Que siempre, la palabra siempre a mí no me gusta, espero que no me den algún ejemplo, que no, tiene una unidad o se refiere a qué. Yo tengo publicaciones de contar o medir. Continuemos. Bueno, ciencia y estudio cuantitativo, o sea, objetivo. Cuando yo digo objetivo es que se puede medir. Se utiliza el método científico, estoy repitiendo. Una característica fundamental de la ciencia es su capacidad de predicción. O sea, si uno, en astronomía eso es obvio, uno puede predecir el futuro si las leyes de Newton no cambian en el futuro. En el pasado hasta ahora no cambiaron. Bueno, estudia la naturaleza. La física es, digamos, la ciencia madre, porque la física, los fenómenos físicos son obvios, la química no tanto. Para mí la biología es una ciencia aplicada y astronomía, bueno, la astronomía, digamos, observacional, es también una ciencia natural, obviamente. Bueno, acá aparece el tema de la matemática, hemos tenido conversaciones. La matemática, yo soy bastante ignorante, sé que existe. La idea es que la matemática es es lógica abstracta y no usa unidades, no mide la matemática. Hace elucubraciones, espero que los matemáticos me la afirmen o me lo refuten, elucubraciones lógicas. Continuemos. Pero como dijo, creo, Galileo, la matemática es el lenguaje de la naturaleza. Bueno, en química aparece la palabra sustancias, que es la palabra clave de química. Como yo le digo a los físicos, los físicos nunca usan la sustancia, no dicen de qué sustancia es un cuerpo o un sistema. Nosotros, para los químicos, la sustancia es tipo clase de materia, y ahora tenemos que decir según qué, según propiedades intensivas, físicas y o químicas del sistema macroscópico y o microscópico. Acá yo no describo qué propiedades, pero si quieren se pueden describir. Son todas propiedades intensivas. El concepto de sustancia es básico. Todas las sustancias están formadas por elementos químicos y todos los elementos químicos naturales y artificiales están en la tabla periódica de los elementos químicos. Quiero hacer una aclaración. Cuando yo fui a Cuba, la primera vez en el 16 a Santa Clara, tuve un grave enfrentamiento con los físicos cubanos porque ellos se enojaban por la definición de sustancia. Después yo ya sé, y está escrito en algún lado, y si no lo digo ahora, el concepto de sustancia en ciencia es el que yo tengo acá. Hay otro concepto de sustancia que es filosófico,
Pero acá nosotros no estamos en filosofía, estamos en ciencia. Así que cuando digamos sustancia es lo que está definido ahí. Sigamos. Es polisemia, eso se llama polisemia. O sea, una misma palabra tiene distintos significados según el contexto. Otra palabra polisémica es valor. Nosotros acá no es valentía, valor es un número. La física estudia, bueno, ahí estoy diciendo varias cosas. Y estudia la estructura de la materia, un tema fundamental para la química. Los químicos se enojan a veces conmigo porque la física explica la química. Entre comillas la explica, pero el avance de la química, de la justificación de la química, es prácticamente basada en la estructura de la materia, que es un estudio físico. La física como ciencia es un complemento, una miscelánea que está sacada de un libro. Si ustedes lo leen, van a ver que Jorge dice de dónde se sacó. Sigamos. Bueno, como comentario aparte, en el libro está la foto de Jorge y yo trabajando en Cuba, en el hostal donde yo estaba en Santa Clara. Bueno, las propiedades son características. Se pueden clasificar en tipos o clases. Según la clase se pueden cuantificar o medir. Las propiedades subjetivas no se pueden medir. Alguna vez yo dije, si no se puede medir, no existe, casi me saltaron a la yugular. Sí existen, pero no se pueden medir. No hay un proceso de medición, obviamente los caracteres organolépticos. Qué gusto tiene la sal, decíamos acá en la Argentina. Propiedades objetivas son las que se pueden medir y cuando uno las mide mediante un proceso de medición aparece una magnitud, que es un número, y una unidad de medida. Si no tiene unidad, no es una medición, no es magnitud. Continuemos. Bueno, el cuerpo es una porción limitada de materia y la cantidad de materia se llama masa, medida. La cantidad de sustancia, partícula es el mol. Bueno, el tema de la cantidad de sustancia yo no lo voy a aclarar acá. En realidad el mol no mide cantidad de sustancia, mide cantidad de partículas, pero como tiene un origen químico, le llamaron cantidad de sustancia. El mol es una unidad de cantidad de partículas o especies. Yo he hecho esta definición de partículas y lo llamo especie, pero serían sinónimos. Cualquier sistema que se pueda identificar con un nombre y contar. Por ejemplo, una persona es una especie. Se puede identificar con un nombre y contar. Nosotros somos una persona. Bueno, ahí hay un gráfico que la intención, como alguna vez dijo alguien, algunos aprenden con la figura, otros aprenden con los gráficos, otros aprenden con los diagramas de flujo, otros no sé cómo. Yo no sé cómo alguien aprende. Sigamos. Los estados de los cuerpos, que son sistemas macroscópicos, se denominan sólidos. Bueno, no están en hito, creo. Ya van varias veces, algunas veces que me hacen la observación que yo uso mucho siglas o acrónimos. Acrónimo creo que es juntar palabras, ¿no es así, Tito? Y siglas es juntar mayúsculas, ¿está bien? Creo que es así. No, estás mudo. Estás mudo. Tito, estás mudo. Estás mudo, Tito. Estás mudo. Ahora sí. No, estás mudo, Tito. Ahí está Nenito. Ahí. Está Nenito. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahora sí, pero ahí está Nenito. ¿Está bien lo que digo, Nenito? Acrónimo es juntar palabras. ¿Está bien lo que digo? Sí. Y sigla es mayúscula. Sí, ¿Está bien? Está bien. Bueno, Sí. me han acusado, me dicen que es difícil porque yo ahora nunca más voy a poner sólido, voy a poner ese. No voy a poner líquido. Esto no lo inventé yo, se usa. Así que los cuerpos son sólidos, líquidos. Él me dice que esto dificulta la comprensión. Yo le hice el contraargumento. Si leen el material, teóricamente deberían leer que cuando dice ese sólido, cuando dice Toms es teoría de la omisión. Pero bueno, si no, no me lo puedo escribir esto acá. Me ayuda a resumir. Los cuerpos son sólidos. Sí, escucho. Bueno, no, es que como estoy con el tema de la presentación de pasar la diapositiva. Sí, gracias, Tito. No podía, ahora sí pude. No, sí. Ahí entre gas y vapor, porque digamos. Ya está la diferencia. Ya después lo digo. Lo digo. Bueno, me muteo. Desde el punto macroscópico, gas y vapor es lo mismo. Es un sistema formado por miles de millones de partículas separadas o juntas no unidas.
Los cuerpos son sólidos, líquidos, gases y vapores según propiedades y características. Una clasificación vieja que acá se daba, no sé ahí, es según masa, volumen y forma. Los sólidos tienen masa, tienen volumen y forma propia. Los líquidos tienen masa y volumen propio, pero la forma del recipiente que lo contiene, por eso son fluidos. Y los gases o vapores tienen masa, pero el volumen y la forma son las del recipiente que contiene, son fluidos. La clasificación en gas y vapor es que un gas no se puede licuar ni solidificar sin disminuir la temperatura. El vapor pasa a líquido o a sólido por aumento de presión o disminución de temperatura. En otro punto de nuestro taller se va a mostrar el diagrama PT con el punto crítico y el punto triple, donde esto se entiende bien. Pero la idea es, por ejemplo, un ejemplo sencillo. El aire que nosotros respiramos, por más que uno lo comprima, como está encima de la temperatura crítica, la palabra nunca no me gusta, pero parece que es cierto, a 25 grados o a 10 grados o a menos 50 grados, nunca las partículas que forman el aire se van a pegar. Van a estar juntas, pero nunca se va a formar un líquido. Eso es un gas. Continuemos. Hay un lenguaje cotidiano, porque uno dice gas oxígeno y dice vapor de agua, porque el agua sí se puede licuar. Continuemos. ¿Seguimos, Tito? Bueno, sustancias y elementos químicos, ya lo hemos dicho. Y la química estudia la clasificación de la sustancia y la clasificación de los fenómenos químicos. Como también comentario rápido, cuando yo tengo hecha la clasificación de sustancias y fenómenos químicos, y es muy compleja porque tiene muchas propiedades. Eso lo vamos a ver después. Todos los cuerpos están formados por sustancias, hay muchos tipos de clases, etcétera, etcétera, etcétera. En la Tierra hay miles de millones de sustancias diferentes, pero todas están formadas por 90 elementos químicos. Sigamos. Todos los elementos naturales y artificiales indican que en la tabla periódica de elementos químicos que deben de leer. Bueno, esa que está ahí es una tabla que diseñé yo hace muchos años. Yo tengo un trabajo que se llama Propuesta Pedagógica para la Tabla Periódica de los Elementos Químicos. Yo la tengo acá. En Cuba hay muchas. Ahí tiene la primera página. Son 4. Esa es la una parte. Acá tiene la otra. Perdón. Acá está. Son 4. Yo llevé a Cuba, Jorge tiene, hay muchas dando vueltas. Cuando vaya, algunas más voy a llevar. Esa es la tabla periódica CEE. ¿Por qué se llama CEE? Porque es según el modelo de capas de electrones exteriores. Ya vamos a charlar con el modelo de capa. El modelo de capa es muy elemental, pero sin embargo es muy útil. Sigamos. El sueño de Mendeleev también es un misceláneo que escribió Jorge. Bueno, la sustancia siempre está formada por un solo elemento químico. Sí, pero pues molesto. Está formado por un solo elemento químico. La sustancia compuesta está formada por 2 o más elementos químicos. La palabra combinación para mí ya significa que están unidos químicamente. O sea que forman otra sustancia. Y son sustancias compuestas. Si son 2 elementos químicos se llama binaria. 3, el agua es binaria. Es triatómica binaria. Los 3 elementos químicos, etcétera, etcétera. Bueno, ahí también hay un problema. Yo ya he hablado del tema que cambiar el lenguaje implica un concepto. Si digo combinados, hay una unión química. Y si digo mezcla, no hay combinación química. La sustancia, si yo digo que un sistema es una mezcla, significa que al mezclarlo no hay ningún fenómeno químico. La sustancia no cambia. Pueden cambiar propiedades físicas. Continuemos. Bueno, los fenómenos hasta ahora, el tiempo, el delta T siempre hacia el futuro. No se conoce que ese delta T sea negativo y hay algún cambio en ese fenómeno. Si no hay, producen cambio en las sustancias, son fenómenos físicos. Bueno, tiro vertical, caída libre, abrir el mechero sin prenderlo, hervir agua. También acá hay un cambio de lenguaje. No hay que decir que los fenómenos químicos aparecen y desaparecen en sustancias. Está mal eso, cambian las cantidades. Ya lo vamos a ver a esto es muy conceptual. Si en un estado inicial, en un fenómeno químico, típicamente encender el gas, como dice ahí, ustedes encienden el gas y hay gas y oxígeno. Después aparecen sustancias, pero también puede haber un sistema que están todas las sustancias y cambian las cantidades. Si cambian las cantidades, algunas desde cero, hay fenómeno químico. Y acá ya voy a hacer la aclaración, porque esta aclaración la hago después, pero la tengo que hacer ya.
Los fenómenos químicos son cambios de la sustancia, pero los fenómenos químicos, estos que estamos hablando acá, en el siglo XIX no eran conocidos el núcleo. Y después de detectar o descubrir el núcleo del átomo, aparece lo que se llama química nuclear. No es física nuclear, ya lo hemos charlado. Es química nuclear porque en los fenómenos químicos nucleares hay fenómenos, cambian la sustancia. Así que son totalmente diferentes y todo lo que yo diga hasta acá, hasta que no se llegue a química nuclear, se refiere a fenómenos químicos, yo le pongo C, clásicos. O sea, después vamos a verlo, electrónicos. Los fenómenos químicos clásicos son muy complejos y hay muchos tipos. Bueno, hay fenómenos físicos, químicos físicos. Sigamos. Bueno, ahí ya lo puse. Ahí son excluyentes. Electrónicos y nucleares. Bueno, hay un lenguaje químico tradicional que habla de reactivo y producto. Hay que descartarlo eso. La palabra reactivo implica que reacciona y producto significa que aparecen. Está mal eso. Todos los fenómenos químicos son reversibles. Esa doble flecha es fundamental. O sea que esa representación de reactivo y producto es absolutamente convencional. Yo la puedo hacer al revés. Yo no sé decirlo ya. Los químicos aceptan que hay fenómenos químicos irreversibles. O sea que los productos no dan reactivos. Es mentira eso. Lo que sí es cierto que algunos fenómenos químicos, la cantidad de productos que se transforman en reactivos es despreciable básicamente, pero son medibles. Bueno, si siguen con el taller, el ejemplo espectacular es el agua. El agua líquida a 25 grados centígrados. Continuemos. Bueno, ahí pongo eso. Va para atrás, puede ser uno atrás. Uno atrás, Tito, gracias. No me acuerdo. Ahí está. Ahí está, la denominación ROP. La palabra reactivo, los químicos la usan como que es lo que va a reaccionar. Es mentira. Yo puedo poner P y reaccionar. Es convencional. En algún lugar tengo escrito que cuando uno escribe un fenómeno químico tiene que poner toda la sustancia que aparece o desaparece. Toda la sustancia que interviene en el fenómeno químico. Para un ejemplo, a ver si sirve, es el carbón. Ustedes prenden carbón con oxígeno, o sea, están haciendo un asado acá en la Argentina, y puede dar CO, CO2, puede dar carbón, que es el hollín, pese a ser el mismo C más oxígeno 2. Continuemos. Lectura complementaria. Tenemos la teoría de la emisión 1, que es lo que yo presenté en Matanza en el año 2002, y la teoría de la emisión 2, que es un trabajo que hemos hecho con Jorge. Hemos hablado con Jorge, lo digo rápido, en un futuro muy cercano yo voy a enviar nosotros, ¿cómo hacemos para que todos los asistentes tengan el material? Yo se lo envío a Jason, gracias Jason, y a Jorge, gracias Jorge. Y bueno, Jorge, y ellos lo difunden. Yo en un futuro muy cercano vamos a enviar, se va a enviar a todos los asistentes el trabajo de teoría de la emisión. Yo tengo el trabajo de la aptitud y el PEA, tengo contar o medir. Bueno, lo que crea que yo valga la pena, como obviamente material complementario. Esos trabajos están en la bibliografía. Y una cosa que hace mucho tiempo yo puse, el enunciado de un problema matemático que es un cascarrillo, como dicen por ahí, una broma. Continuemos. Ahora vemos el capítulo 2, cuerpo y sustancia. No voy tan mal, Tito, ¿no? No. Perdón. Ahora, antes de empezar el capítulo, ¿puedo hacer un par de preguntas? Por favor, sí, al contrario. Porque como quizá fue un poco rápido. Una de las diapositivas pusiste un delta T igual a una diferencia de T final. TF menos TI. Pero ¿a qué se refiere T? ¿Transformación? No, TF menos TI, el tiempo es una propiedad de estado. Para saber un delta T, vos tenés tiempo final y tiempo inicial. Claro, y siempre eso es mayor que cero, está bien. Siempre mayor que cero, es el futuro. Después hay, respecto de sustancia y elemento, vos dijiste que hay un cambio de sustancia cuando, por ejemplo, a un átomo, si yo a un átomo le quito electrones, digamos, le quito, por ejemplo, no sé, protones, lo transformo en un elemento distinto. No, si le cambia protones, sí, si le cambia electrones, no. Correcto. Si le cambia, sí, bueno, eso lo vamos a ver enseguida. Si el átomo es por definición eléctricamente neutro. Claro. Si el átomo no es eléctricamente neutro, es un ion. Es un ion. Pero si le cambio protones, lo convierto en un isótopo.
No, No, neutrones, perdón. neutrones. Pero si le cambio protones, lo convierto en otro elemento. En otra sustancia, en otro elemento químico. Bueno, eso es química nuclear. No, pero, ¿qué diferencia entonces básica, recordámela, Sí, un poco rápido, por entre supuesto. sustancia y elemento? No, todas las sustancias están formadas por elementos químicos. Los elementos químicos son los constituyentes básicos. Correcto, está bien. Y Gracias. después dijiste algo que, como ejemplo del agua líquida a 25 grados, no entendí eso. ¿Ejemplo Bueno. de qué era el agua líquida a 25 grados? Claro, porque el agua líquida a 25 grados, si vos vas a una clase y mostrás un frasco con agua líquida, Sí. un vaso, con vino también, si querés, le vas a preguntar, acá ya le enseñaste que hay moléculas de agua. Sí. Ya vos podés garantizar de que existe la partícula H2O como partícula que podés contar y medir. Sí. Muy bien, sigamos. Entonces vos le preguntás al alumno, acá hay únicamente moléculas de agua, si supongo que vos dijiste agua pura. Claro. Y te va a decir que sí, y vos te decís que no. Porque el agua pura a 25 grados se disocia, hay un equilibrio iónico, y tiene 10 a la menos 7 moles por litro de protones, que en realidad son hidronios, después lo vamos a ver, si siguen el taller, y hay un 10 a la menos 7 moles por litro de oxidrilos, OH negativo. Así que el agua no es conductora porque esa cantidad de iones es tan baja que la resistencia es muy alta. Pero si vos ponés a lo mejor una diferencia de potencial altísima, capaz que sí, pero con diferencias de potenciales normales, el agua no conduce, porque los iones son muy pocos, pero no son cero. Pero entonces 25 grados es una temperatura No, límite. porque esa disociación depende de la temperatura. Cambia con la temperatura. No con la presión. No con la presión. No con la presión porque el agua, los líquidos son poco sensibles a la presión. Claro, sí. ¿Está bien? Si eso se llama equilibrio químico, qué sé yo. Acá aparece el tema complicado y ustedes como docente, igual que yo, ¿cómo hago yo para hacer un orden que no tenga que dar ejemplos sin explicarlo, tenga que explicarlo después? Explicarlo, lo que estoy haciendo con Tito, no sé si ayuda o confunde. Es complicado el tema, pero tengo que abordarlo, no sé si me entienden. Y quizás más adelante podemos retomar esto de los... Claro, sí, seguro. Bueno, lo dejamos acá Lo entonces. dejamos acá. Ok, ahora seguimos. Seguimos. Bueno, ahí está lo que me pregunta. Todas las sustancias forman elementos químicos, miles de millones de partículas. Los cuerpos simples están formados por un solo elemento químico. Y los cuerpos compuestos están formados por 2 o más elementos químicos combinados formando otra sustancia. Bueno, ahí aparece el tema. Una vez se habla de cuerpo, de digamos, la palabra puro es muy traicionera. Obviamente casi ningún cuerpo que nosotros podemos manejar es puro. Pero bueno, la palabra a veces uno, implícitamente, que es grave error, uno dice, yo te dije acá agua, el agua de la canilla no es pura, obviamente, ¿no? Así que, sin embargo, qué sé yo, muy poco tiene, pero no es agua pura, significa que yo no le detecto ninguna impureza. Ustedes y yo sabemos que cuando yo hago un análisis, nunca digo cantidad cero, digo menos D, porque mi sistema de medición siempre tiene un límite. Así que cuando yo hago un análisis y no lo detecto, digo, hasta ahí no tiene, después no sé. La palabra puro es traicionero. Continuemos. La biosfera, bueno, la litósfera es la parte sólida, contiene algunos elementos químicos, los metales nobles. Acá hay un tema que enseguida lo voy a aclarar. Los elementos químicos se encuentran como sustancias compuestas. La corteza de la Tierra está formada principalmente de cial, sílice alúmina, arcilla, que son óxidos. Nosotros vivimos en un planeta oxidado, ¿no? Esa es la palabra. Bueno, como cuerpo metálico puro o no combinado están los metales nobles. Pero también están, creo que alguna vez lo pongo más adelante, hay sustancias que no son metales, carbón, azufre, pero eso, según la clasificación física que yo voy a destruir ahora de los metales y no metales, son cuerpos. Bueno, sigamos. La hidrósfera es la parte del agua. No, perdón, venime atrás. Hidrósfera es la parte del agua. El agua tiene sustancias disueltas. Bueno, ahí aparece un sistema que no es ni sólido, ni líquido, ni vapor, ni gas,
que es muy importante para la química porque es tremendamente común, que se llama disolución acuosa. Obviamente, aunque el nenito se enoje, nosotros ponemos AC. Cuando yo pongo entre paréntesis, por ejemplo, AC, es que ese símbolo está en disolución acuosa. En general, el agua, ahí hay otro problema también. La disolución acuosa no es un fenómeno físico, no es una mezcla. Hay fenómenos químicos entre el agua y el soluto. Nosotros tenemos un soluto lo que está disuelto. Por ejemplo, si ustedes echan una piedra, no se disuelve. Eso es una mezcla. Pero si echan sal común, se disuelve. Y eso, en varios casos, hay fenómenos químicos con el agua. Bueno, ustedes tienen ahí un ejemplo de cuando le echan el agua salada, le echan cloruro de sodio al agua, se pone así. Cloruro de sodio, esa es la fórmula química del cloruro de sodio, y se pone agua. Eso significa que está disuelto. Sigamos. Habría un agregado que creo que lo voy a decir después. Bueno, la atmósfera está formada principalmente por las sustancias simples, nitrógeno y oxígeno, y hay otras sustancias, y a esta mezcla, que yo sepa es mezcla, le llamamos aire. También, no se debe admitir que las 3 partes de la biosfera tienen un espesor muy pequeño comparado con el diámetro de la Tierra. Es para tener idea, nosotros estamos flotando sobre nuestra parte es sólida, estamos flotando, y cuando hay terremotos se enteran, y arriba 12.800 de los kilómetros de diámetro de la Tierra. Y exagerando, entre la litósfera y la atmósfera no hay 20 kilómetros, 10 para arriba y 10 para abajo. Bueno, los cuerpos en EQ se encuentran en distintas cantidades. ¿Qué me pasó acá? Bueno, sigamos. No, ya está. Me está molestando el cleaner. Sigamos. ¿Estaba antes eso? ¿El anterior era esa? Perdón, Tito. ¿Cuál estaba antes? ¿La anterior, Tito, puede ser? Perdón, sí. A ver. La anterior. La anterior a esta de metales y no metales. Sí. Que ahí va, ¿eh? ¿Cómo no? Gracias. Está bien, seguí. ¿Esta? Bueno, sí. Aparece algo muy importante. Yo estoy molesto, por decirlo suavemente, con el término metales y no metales. Eso hay que borrarlo en química. En química no metales y no metales. Metales y no metales es una clasificación física de cuerpos. No tiene nada que ver con la química. Los cuerpos se clasifican según algunas propiedades físicas no químicas en 2 tipos o clases. En realidad no metales porque no son metales. Las propiedades físicas de los cuerpos, sistemas macroscópicos de los metales son, como todo el mundo sabe, conductores de electricidad, dúctiles y maleables. Hay aproximadamente 70 cuerpos simples, casi todos sólidos con propiedades físicas de metales en CAD. El resto no tiene las propiedades anteriores en CAD. Me faltaría poner en CAD, ¿no? En condiciones de la Tierra. El resto no tiene las anteriores propiedades físicas, se llaman no metales. Por algún motivo desconocido que yo le llamo catástrofe química básica, los físicos saben a lo que se le llamaba catástrofe ultravioleta. Se le llamó eso cuando la radiación térmica de un cuerpo le daba al revés para frecuencias elevadas. Le llamaron catástrofe ultravioleta. Le llamó catástrofe química básica a usar el término metales en química. Óxidos metálicos. No, increíble. Continuemos. Sigamos. No se por eso las tablas periódicas que tienen la escalera que separan metales de no metales hay que tirarla. El que hizo eso no sabe química. La tabla periódica no existe en cuerpos, existen átomos. Los cuerpos, bla, bla, bla. Es incorrecto todo lo que estoy diciendo. No hay ninguna relación entre los cuerpos metálicos o no metálicos y las propiedades químicas. Ninguna. Continuemos. En la tabla periódica están todos, se clasifican con propiedades químicas semejantes. Mendeleev 1869. Como complemento, en esa época ya se conocía el concepto de valencia, todo de química clásica del siglo XIX, y él no era el primero, se dio cuenta de que por qué distintos elementos químicos
tenían la misma valencia. Él lo hizo con columnas horizontales, en fin. En el libro está la primera tabla publicada en ruso. Bueno, acá aparece algo importante. Cada elemento químico tiene un número de orden llamado número atómico, Z, desde 1, un nombre y un símbolo. Cada elemento químico tiene un nombre y un símbolo. Hay varias tablas periódicas, casi todas con distintos criterios y datos, todas según el modelo de Mendeleev. La tabla periódica creo que debería darse en física y en química, obviamente en química, en física también, como conocimiento general de todo lo que forma el universo. Y hay en lectura complementaria la propuesta pedagógica de la tabla PEP de los elementos químicos. Que insisto, vos Tito la tenés, el nenito la tiene, la tabla. Sí, sí. Sí, tiene la tabla. Jorge la tiene. Continuemos. Bueno, hay una clasificación de inorgánica e inorgánica. En realidad tiene que ver con la vida, pero la idea básica es que las sustancias orgánicas son las que son sustancias, se llama química del carbono. El carbono es el único elemento químico en condiciones ambientales de la Tierra que forma cadenas largas y estables, compuestas, de sustancias compuestas. Por supuesto forma el diamante y el grafito, pero eso no es una sustancia orgánica. Y otros átomos forman cadenas, pero no son estables. Bueno, hay millones de sustancias orgánicas, la cantidad son impresionantes. Yo tengo idea de sustancia orgánica, nunca di química orgánica. Creo que omitir química orgánica en química no es una omisión, no hay ninguna omisión, porque lo que uno conoce, comprende de química y de química inorgánica es un poco más simple, aunque tampoco es muy... uno usa la base de los conocimientos de química para química inorgánica y química orgánica. Por eso se dan siempre separadas. Y después, pese a todo, nosotros en algún lugar del taller vamos a dar nociones de química orgánica. Bueno, la más famosa de la sustancia cadena de carbono es nuestro ADN, ¿no es cierto? Que tiene 10 a la 11 átomos, 100.000 de átomos, unido en la famosa doble hélice. Yo tengo esta analogía, dicen que la cantidad de neuronas, algunos, en el Homo sapiens son 10 a la 11 y la cantidad de estrellas en la Vía Láctea, 100.000 millones. En la Vía Láctea, ahora con los datos de astronomía, no, son 300.000 millones. Bueno, la sustancia simple y compuesta formada por todos los EQ. Algunas sustancias con carbono son inorgánicas, bueno, que habrá el diamante y el grafito, que son muy importantes, y los carbonatos. Y la otra idea es la famosa grupo 8 o grupo 18 de tabla periódica, que son los llamados gases nobles. En realidad son átomos nobles. No hay que decir átomos inertes. Inerte para los químicos es un átomo que no se puede combinar. Bueno, mentira. Todos los átomos del grupo 8, helio, neón, argón, criptón y xenón, y radón, se combinan. No en condiciones ambientales, pero se pueden combinar. Por eso se llaman átomos nobles, haciendo una analogía con metales nobles. Continuemos. Los cambios de estado, bueno, son fenómenos físicos. Lo que se conoce también aparece el tema de puro. Nosotros estudiamos los cambios de estado como si fueran puros, y si no son puros puede haber algún cambio, pero si son poco impuros se cumplen los conceptos generales. Cada cambio de estado tiene un nombre y para cada cuerpo puro el cambio de estado se produce en temas de condición de presión y temperatura. Tiene que ver un poco con gas y vapor, por supuesto. Sigamos. Bueno, ahí tienen los nombres. Yo no digo congelar, porque eso viene de que el agua líquida fría se solidifica, no, porque el agua fría se congela a 0 grados, pero el hierro se congela a 1500 grados, así que no me gusta el nombre. Yo uso solidificar. Se solidifica, pasar de líquido a sólido, y se licúa, pasar de sólido a líquido. Se vaporiza de líquido a vapor y se licúa, no, perdón, se funde, discúlpenme, se funde de sólido a líquido, no se licúa, lo uso para
vapor a líquido. Y ¿qué dice ahí? Se solidifica. Ah, metí la pata. No, perdonen. La palabra es, de líquido a sólido se llama ebullición. Ahí aparece el tema que después está tratado de vaporización, que es ebullición o evaporación. Así que vamos a mejorar. De sólido a líquido se llama ebullición. Y de líquido, de vapor a líquido se llama licuefacción o licuación. De líquido a sólido se llama fusión. Solidificación. Y de sólido a líquido se llama fusión. ¿Está bien? Ahí tienen el dibujito, disculpen, pero ya está. No digo congelar, no digo hervir. Hervir sí, porque sería ebullición. Pero también aparece la idea que no tiene por qué ser a temperatura alta. Hay líquidos que hierven a menos 100 grados. Bueno, después aparecen los puntos de fusión. El punto de fusión es igual al punto de solidificación, y a las mismas condiciones de PIT, ¿no? Esos puntos son la temperatura constante a la cual hay cambio de estado. Ahí está escrito. Tiene que ser a presión constante y a volumen variable. Típicamente cuando uno hierve agua, pone una pava o pone un jarro y hierve agua. Ese paso de líquido a vapor en el agua, que es a 100 grados a presión atmosférica, se llama punto de ebullición, tiene un valor, una atmósfera que se llama punto de ebullición normal, y no cambia la temperatura mientras el líquido pasa a vapor. Pero es a volumen variable. Si no, ya sabemos, tenemos las calderas. En todos los cambios de estado hay una variación de energía. La energía final es distinta que la energía inicial. La energía es muy importante, es una propiedad de estado, así que el delta E siempre es E final menos E inicial. Eso en termodinámica no vemos termodinámica, pero se ve. Y bueno, ahí tienen todos los cambios que cada sustancia, bueno, el agua a 100 grados en presión atmosférica pasa de líquido a vapor. Y a 0 grados a presión atmosférica pasa de vapor de líquido a sólido. Se solidifica. Por eso no digo, sigamos. Si tienen alguna observación de esto, avisen. Bueno, para pasar de líquido a sólido, estos son todos los cambios de estado, los que se llaman calores para cambio de estado. Hay dos tipos de calores. Uno, mientras el agua se va calentando de 25 grados a 100 grados, que no es a temperatura constante, se llama calor sensible. ¿Por qué? Porque el agua recién cuando la presión alcanza una atmósfera, la presión de vapor, hierve, porque la presión exterior es una atmósfera. Se llama calor latente. Ahí absorbe calor sin cambiar la temperatura. Bueno, acá podríamos hacer algún comentario. Yo esto lo tengo esto es física. Yo lo tengo acá en este material porque eso yo lo daba en la secundaria. Se puede obviar o dar en otro contexto, como ustedes quieran. El concepto de calor sensible y calor latente o calor de transformación es un fenómeno físico, ahí no hay química. Como es una cosa muy común, muy cotidiana, se puede desarrollar acá o después, no sé, en otro contexto. Sigamos. Bueno, punto de ebullición normal, a la presión atmosférica, etcétera, etcétera. La diferencia entre evaporación y ebullición es por la presión exterior, ¿no es cierto? Nosotros cuando el secado de la ropa es porque el agua se evapora, pero no pasa, no hierve. Su presión de vapor es insuficiente para vencerla o para igualar la presión atmosférica. Entonces se evapora, que por supuesto es un fenómeno que depende de la humedad ambiente. La palabra volátil cualitativamente significa un líquido que pasa a vapor más fácilmente. El alcohol etílico es más volátil que el agua. Ahí, perdón. Sí. Ahí arriba de ebullición dice una atmósfera igual a 101.000 Pascal. 1013.25 milibares, ¿verdad? Sí. Un bar es una atmósfera, yo no me acuerdo bien, yo no uso bar. Está bien, pero Esto ahí... es un Pascal. Bueno, pero no, porque dice 101.325, sí. Entonces habría que el 1013 en el power le pones .25 y al lado milibares.
Sí, es 101.000 hectopascales, algunos dicen así. Ah, bueno. Y otro, ¿el bar, Claro, el bar es un pascal? No. ¿Cuánto es un bar? ahora me fijo, pero Creo que no un me bar es acuerdo. una atmósfera, Sí, pero no estoy seguro. pero faltaría colocar la unidad Dice acá. PA, PA es pascal. PA en el, está En bien, el sistema pero habría internacional es pascal. está bien, pero habría que poner, en todo caso creo que conviene poner Pascal, Bueno, pongo. pero bueno, es No, una es PA, cuestión, pascal. es una cuestión de Sí, entendimiento. sí, Está bien, perfecto. ok, Y el bar en realidad es varia, ¿no? varias, sí, Varia. El vario es otra cosa. o varias, sí. Bueno, sigamos. También no hay que omitir que el sólido también se evapora. El sólido pasa directamente según la temperatura y la presión de sólido a vapor. Sublimación. Yo le llamo a eso, no le llamo sublimación. Le llamo volatilización, porque en el otro gráfico estaba. Normalmente se usaba para la sublimación para pasar de sólido a vapor o algo así. Yo para cambiar el nombre, volatilización es de sólido a vapor, se volatiliza. Y sublimación es de vapor a sólido. Creo que la sublimación viene de que sublimar es transformarlo en algo ordenado, pero bueno, no importa, que es un sólido, más o menos ordenado. Bueno, ahí tiene el ejemplo del agua, a presión de una atmósfera y volumen variable. Ahí tiene que la densidad, el hielo flota, uno de los pocos sólidos que flotan en su líquido, porque su densidad disminuye. Y si el secado de la ropa es por la humedad relativa, el aire tiene una humedad relativa ambiente. Cuando uno dice 100%, significa que está saturado de vapor de agua, y obviamente la ropa no se seca, no tiene dónde ir el agua. Y la caldera es un sistema cerrado que si uno no tiene una válvula explota. Si el recipiente, no sé si en Cuba se usa o en México, donde estén escuchándome, la olla a presión, donde se hace una especie de caldera y llega más o menos a 120 grados cuando uno hierve agua. Y el tema de las calderas, hubo que usar caldera para que la temperatura sea más alta. A 15 atmósferas el agua hierve a 180 grados, si la memoria no me falla. Sigamos. Bueno, acá aparece definiciones. Fase es un sistema. La definición correcta de fase es parte de operación de un sistema con igual propiedad intensiva. Obviamente, por definición, un cuerpo puro es una fase. Se usa mucho el concepto de fase, el término, aunque no sea una parte pura, porque a veces son impurezas despreciables. Componentes de cada sustancia. Un cuerpo puro, obviamente, tiene un componente y una fase. Un sistema heterogéneo es porque tiene varias fases. La interfase y la superficie de separación. Esto, insisto, yo lo tengo desde hace mucho tiempo, es lo que se daba acá en la secundaria porque era como un glosario, hay un tema de lenguaje, se puede obviar, lo pueden ustedes cambiar, etcétera, etcétera, o omitir y dar en otra parte. Pero está en la parte, yo diría, de ciencias naturales básicas sería. Continuemos. Sí, esto ya lo dijimos, una mezcla no cambia los componentes. Okay. Bueno, acá aparece el tema del porcentaje. El tema del porcentaje no es simple, aunque lo parezca. Es expresar la composición de una mezcla o de un sistema que tiene más de dos partes. Como las partes uno las tiene que definir, el porcentaje no es adimensional. Siempre el porcentaje de una parte dividido el total. Así que, aún en física no se pueden tachar esos gramos. No se pueden tachar gramos de A con gramos de B. Y obviamente el concepto de porcentaje implica que uno está diciendo una parte del todo, en las mismas unidades. Cuando uno dice el porcentaje es 20%, debía decir en qué unidad, en masa, en volumen. El porcentaje es terriblemente usado en la difusión natural. Ya estoy terminando. Y hay una mentira espantosa con los porcentajes. Yo tengo 3 tipos de porcentaje. El porcentaje técnico, que es 2 medidas, si uno tiene una mezcla, mide la masa de cada parte y divide la masa, le va a dar un número con una incertidumbre, es una medición de masa, pero es un porcentaje técnico. Después aparece un porcentaje comercial, que podría ser una consultora, lo consultan
para que haga un estudio de mercado y tiene que hacer un estudio defendible y verosímil para que el cliente tenga idea de que ese valor tiene algún sentido. Y exige el porcentaje social o el porcentaje de los medios, que son todas mentiras, porque ellos le ponen, por ejemplo, cómo en la Argentina van a saber el porcentaje de desocupados si la mitad de la gente en Argentina trabaja sin estar registrado. Es imposible saberlo. Cualquier número que pongan es mentira. Así de simple. Y si no aclaran cómo lo miden, menos todavía. O sea, ponen un número. Bueno, acá en la Argentina es famosa la inflación. Ponen cualquier número. Un bolillero. Continuemos. Bueno, la combinación ya está. Ah, sí, una característica fundamental de las combinaciones químicas es que cantidades fijas de la sustancia. Las mezclas no. Continuemos. Las leyes gravímetras son muy importantes, son del siglo XIX. Se llama gravimétrica porque se obtuvieron midiendo masas. No sé cómo hacían. 200 Dalton de 1810. Sigamos. Bueno, Proust hace mucho tiempo, atrás por favor, vamos muy rápido. Proust hace mucho tiempo descubrió que las sustancias compuestas tenían proporciones constantes. Si ustedes analizan una sustancia formada por hidrógeno y oxígeno y no tiene aproximadamente 8 gramos de oxígeno por gramo de hidrógeno, no es agua. No sé qué es, pero agua no es. Dalton hizo lo mismo, pero entre sustancias binarias, hidrógeno y oxígeno, dos sustancias distintas. Existen dos sustancias con distinta relación de proporciones constantes. Y lo que hizo Dalton fue increíble. Se dio cuenta que su relación es másica, en realidad es relación entre partículas. Se dio cuenta que no era una relación de masa, era 2:1, 3:2. Es un genio Dalton, por eso estamos hablando de él después de 200 años. Ahí apareció el concepto de átomos, que los elementos químicos estaban formados por partículas indivisibles. Ahí están todos los resultados posibles. Eso era 1:2, al revés 2:1, 3:1. Esas combinaciones existen, son de sustancias binarias conocidas. Y entonces ahí Dalton pasó de medir a contar. Sigamos. Bueno, uno de los porcentajes confiables científicos son la composición en masa. Si el agua tiene aproximadamente 8 gramos de oxígeno, miren que pongo una cifra, ¿no? Medí la primera cifra nada más. Tiene esos porcentajes, aproximadamente 88,9% de oxígeno y 11,1% de hidrógeno. En química se llama composición centesimal. Aún de sustancias ternarias, se puede hacer con cualquier sustancia que uno conozca las masas. Sigamos. Bueno, ahí aparece el famoso modelo atómico clásico de Dalton. El átomo es la mínima partícula y el átomo de distintos elementos químicos son distintos. Para el átomo indivisible. El átomo sigue siendo indivisible en los fenómenos químicos clásicos. Ahí está lo que yo ya dije, medir y contar. Es un genio. Darse cuenta que estaba haciendo relación entre números enteros. Relaciones sencillas. Continuemos. Esto es un ejemplo que hablábamos con Tito. Estamos hablando de esto. ¿Cuánto tiempo estuvo Dalton haciendo mediciones para darse cuenta de esto? Y ahora nosotros en 5 minutos lo estamos dando. Continuemos. Los elementos químicos están... En la Tierra hay 90 elementos químicos. Todos los cuerpos están formados por 4 partículas o especies. Moléculas mono o poliatómicas, átomos y iones. Átomo es la mínima partícula de un EQ. La molécula es la mínima partícula eléctricamente neutra. Es clave esa palabra. De una sustancia simple compuesta que existe aislada, se puede identificar y contar. La molécula puede ser mono o poliatómica. Todos los cuerpos metálicos son monoatómicos. La molécula es monoatómica. Y los iones son átomos que tienen carga eléctrica libre. Han perdido electrones o ganado. Continuemos. Bueno, hay una vieja... esto históricamente se le llama a Lavoisier el padre de la química moderna porque él hizo la ley de la conservación de la masa. Es mentira. Él no hizo la ley de conservación de la masa. Él sin querer, porque él quería refutar la teoría del flogisto, hizo experiencias másicas en un sistema cerrado y se dio cuenta que al quemar algo la masa final era igual a la masa inicial. Pero es únicamente si él lo hizo en un sistema cerrado o abierto. Él no sabía
la existencia de los átomos, Lavoisier fue antes, Claro. pero actualmente lo que es correcto es la ley de conservación de los átomos en fenómenos químicos clásicos, donde no intervienen los radioactivos. Aunque yo tenga un sistema abierto, o sea que mi sistema pierde masa, los átomos de ese sistema son eternos, no cambian nunca. Para cuando no son radioactivos. Esto yo no digo más porque estamos hablando de fenómenos químicos clásicos. O sea, los átomos se conservan en los fenómenos químicos clásicos, no es la ley de conservación de la masa. No le puedo hacer entender eso a los químicos, problema de ellos. En los fenómenos químicos nucleares esta ley no se cumple. Y como buen soviético, esto también ellos lo atribuyen a Lomonosov. Según los soviéticos, Lomonosov había descubierto todo, incluido la ley de Lavoisier. Sigamos. Bueno, estoy terminando bastante rápido. Todo tiene problemas de aplicación y hay una lectura complementaria de Guillotina Lavoisier. Lavoisier, como ustedes saben, fue guillotinado porque había sido funcionario y la Revolución Francesa hubo una frase que esta cabeza, no sé, que nunca más iba a recuperar. Yo hace poco me enseñaron que la mujer de Lavoisier era tan buena o mejor que él. No me acuerdo cómo se llama. Si ustedes buscan. Sí, Marie Pauls. Sí, sí. Marie Pauls fue ayudante de la mujer del ayudante, y como manejaba muy bien el inglés, tradujo la obra de Lavoisier, en los elementos de química, al inglés. Cuando Lavoisier fue guillotinado, la frase que dijo Laplace, ¿cuál era? Fue que se necesitó un segundo para cortar una cabeza y quizás se necesite un siglo para que aparezca una cabeza igual. Sí, algo así. Sí, lo que sucedía que Lavoisier, además de ser un gran había sido funcionario